Mi nombre es Renzo Cavani y soy profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y este es un nuevo video de este curso virtual Postulación del Proceso. Esta vez, ya después de haber transitado por varios videos hablando sobre demanda, pretensión, causa de pedir, temas complejos realmente, corresponde ahora entrar a el segundo tema que tiene que ver con la teoría de la cognición. Es un tema realmente complicado también, pero procuraré hacerlo de la forma más breve posible y más clara sobre todo. Alguien puede preguntarse por qué estamos hablando de cognición ahora a estas alturas del curso. ¿Eso no debería ser posteriormente? Pues en realidad la idea es tener muy presente este tema que va a explicar muchos de los aspectos que se van a mencionar posteriormente, sobre todo cuando comencemos a hablar sobre estos temas que involucran el mérito del proceso y la así llamada relación jurídica procesal y sobre todo para poder entender mejor el tema de la cosa juzgada. Entonces, este tema es un tema teórico que se va a explicar ahora y la idea es pues tenerlo siempre presente para todas las cosas que se van a decir posteriormente. Muy bien, cuando hablamos de cognición, estamos fundamentalmente hablando del conocimiento que tiene el juez respecto de cuestiones que pueden discutirse en el proceso. Tengan en cuenta que no solamente en el proceso se discute el tema de fondo. Por ejemplo, si es que yo demando 1.000 soles de indemnización, entonces la discusión principal va a consistir sobre si, por ejemplo, primero tengo derecho al crédito, si es que tengo el derecho al resarcimiento, si es que en todo caso el demandado ha realizado alguna conducta o algún hecho, en fin, etcétera, que pueda perjudicar ese cobro y en general la discusión fáctico-jurídica respecto de esta cuestión que yo estoy planteando. Sin embargo, a lo largo del proceso puede haber también otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, si es que el demandado alega que mi deuda, o mejor, el derecho de crédito ya ha prescrito, o la pretensión material en todo caso ya ha prescrito, entonces esa es una nueva una cuestión que se le va a denominar una cuestión prejudicial. O sea, es una cuestión que tiene que ser resuelta antes de la cuestión principal. Son varias las cuestiones que pueden surgir en el proceso, por tanto. Y esto va a meritar de que el juez conozca diversos aspectos. Muy bien, entonces la cognición alude a la amplitud a nivel horizontal y profundidad a nivel vertical que el juez va a tener sobre la materia discutida, que pueden, como ya les he dicho, ser varios aspectos, varias cuestiones. Los niveles de cognición, o sea, de conocimiento del juez, pueden ser diferentes y de hecho la ley, cuando estructura los procesos, distribuye diversos niveles de cognición que puede tener el juez. De nuevo, respecto de tal o cual materia. Eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, es importante un poco de historia. ¿Y por qué un poco de historia? Vean, este tema de la teoría de la cognición en el proceso judicial, concentrémonos en esto, tiene muchísimos años. Hay un jurista, por ejemplo, que se llama Hans Karl Briglev, que en 1858 escribió un libro muy importante, un libro que se titula Introducción al estudio de los procesos sumarios, y allí Briglev, entre muchísimas otras cosas, él, estudiando el decreto papal de Clemente VI, que se llamaba Clementina Saepe, de 1306, imagínense lo mucho que estudió este profesor alemán. Él lo que planteó fue fundamentalmente que en este decreto papal de 1306 lo que se reguló fue el así llamado proceso plenario rápido o también, por ejemplo, un proceso reducido. Este proceso reducido, regulado en este decreto papal, por supuesto, tuvo una serie de justificaciones históricas, entre ellas que pueda acortarse la discusión. El punto de Briglev es de que por más de que existiera un proceso que procedimentalmente es reducido, eso no quiere decir de que el nivel de conocimiento del juez se perjudique o que merme o que disminuya. Entonces, Briglev contrapuso a la sumarización cognitiva que podría darse, por ejemplo, en procesos de ejecución o en adelantamiento de la ejecución, que es un término que se manejaba en la Alemania de esa época, que hoy correspondería al tema cautelar,
Contrapuso, por tanto, esta sumarización cognitiva, o sea, una auténtica reducción del conocimiento del juez respecto de pruebas, respecto de las defensas que puede tener un demandado, por ejemplo, con esta situación que se inauguró en 1306, con el famoso proceso plenario rápido, o también el proceso de la Clementina Saepe, del decreto papal, que se llamaba, en donde redujo plazos fundamentalmente procedimentales. Por tanto, es un libro importantísimo, un libro que ha sido objeto de estudio de muchos juristas. Uno de ellos es Adolf Bach, que es el discípulo de Priegler, y él, entre muchas otras cosas que escribió, porque escribió muchísimas cosas, por cierto, él, tomando la lección de su maestro, para poder categorizar, para poder identificar a los tipos de actividades que tenía o que podía desempeñar el juez en un proceso civil. Recuerden, Bach era un procesal civilista fundamentalmente. Él, pues, por tanto, distingue entre la función o actividad de certeza o de conocimiento. El juez fundamentalmente conoce la materia y declara cuál es el derecho que tienen las partes. Una segunda actividad o función, que es la actividad de ejecución o satisfacción, que justamente consiste en efectivizar lo declarado previamente por el juez, actividad, por tanto, de ejecutiva, existe hasta ahora, por supuesto. Y la tercera función es la anticipación de la ejecución forzada. Justamente en esas épocas, Bach es de finales del siglo XIX, se entendía de una forma bastante férrea, en la línea del proceso común, que solamente cabía satisfacer el derecho cuando había una declaración previa. La anticipación de la ejecución forzada es justamente una posibilidad de poder traer desde el futuro, de una futura ejecución, hacia el presente, cuando no hay declaración del derecho todavía, algunos de los efectos posteriores. Un típico caso de la anticipación de ejecución forzada es, por supuesto, el agest, o lo que nosotros conocemos como embargo cautelar. Yo conservo unos ciertos bienes, o un bien o varios bienes, para asegurarme que si el demandado, si yo le gano, por supuesto, no me paga, entonces yo tengo para poder cobrarme de este bien. Esta institución, por tanto, del arresto o del agest es bastante antigua. En el caso de Chiovenda, lo que él hace tomando la lección de Bach es identificar cada una de estas tres actividades, o sea, la actividad de conocimiento, la actividad de ejecución y la actividad de anticipación de la ejecución, en diversos procesos. Entonces, la actividad de conocimiento pasa a materializarse en una vía procedimental, o sea, en un proceso de conocimiento o proceso ordinario. La actividad ejecutiva en un proceso de ejecución y la actividad de anticipación de la ejecución en un proceso que Chiovenda le va a denominar acción asegurativa o acción asegurativa, que posteriormente comenzó a ser conocido como proceso asegurativo, o en todo caso proceso cautelar. Esto, por supuesto, posteriormente en Italia se modificó, pero esto no interesa por el momento. Interesa, pues, entender la conexión que existe entre estos tres personajes, porque la lección de Chiovenda, o sea, esta lección, este entendimiento dogmático de que a cada actividad correspondía un proceso, influyó de forma decisiva, de forma tremenda, las legislaciones de diversos países, no solo de Italia, sino también y principalmente, diría yo, de Latinoamérica. O sea, si es que en nuestro país, por ejemplo, tenemos básicamente la distinción entre proceso de conocimiento, con sus tres variantes, como veremos luego, entre proceso de ejecución y proceso de cautelar, es en gran medida gracias a la lección inveterada de Giuseppe Chiovenda. Entonces, un poco de historia no nos viene mal para nada. Ahora, cuando hablamos y queremos ya un poco profundizar en las categorías doctrinarias bastante antiguas, en primer lugar, nosotros tenemos la categoría del proceso plenario. Cuando hablamos de un proceso plenario, estamos hablando fundamentalmente de un proceso en donde, además de ser largo, se caracteriza fundamentalmente por permitir una defensa amplia e irrestricta a ambas partes. ¿Para qué es que se permite una defensa amplia e irrestricta? Para que el juez pueda tener un conocimiento total sobre la controversia, sobre la materia discutida. Eso es fundamentalmente un proceso plenario.
Y justamente tomando la lección de Brigler, es posible contraponer un proceso plenario ordinario, o también, como se le conoce, un juicio ordinario, a un proceso plenario rápido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en ambos casos habrá un conocimiento total de la controversia. Solo que en el plenario rápido es una estructura procedimental mucho más concentrada, muchísimo más reducida que en el caso del famosísimo y muy antiguo juicio ordinario o proceso ordinario. Entonces, en primer lugar, hay que contraponer un proceso plenario ordinario o juicio ordinario con el juicio plenario rápido o un proceso plenario rápido. ¿Ok? Esto es en cuanto a la estructura procedimental. Esto es historia, mis amigos. Ahora, es posible también contraponer, en todo caso, el proceso plenario como un debate amplio y restricto con el proceso sumario. Este de acá ya tiene que ver con una restricción, con un recorte de lo que puede conocer el juez, y esto fundamentalmente pasa por reducir la defensa que puede desempeñar las partes y principalmente el demandado. En general, la discusión entre las partes. Por ejemplo, se reducen las pruebas o en todo caso se limitan qué tipo de defensa es que puede desarrollar el demandado, o también qué tipo de controversia puede plantear el demandante. Les he puesto esta imagen con este libro que es famosísimo del año 1953, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, del profesor español Víctor Fayren Guillén. Este libro trabaja de forma muy cercana con Hans Carl Brigler y también hace un estudio profundo de la bula Clementina Saepe de 1306. De hecho, ustedes van a poder encontrar trechos en latín de este decreto papal, que por cierto no es tan largo, no es un código, es una ley pequeña. Pero aquí lo van a poder encontrar y por supuesto van a encontrar un análisis histórico bellísimo al castellano de esto que les acabo de mencionar, con fuentes históricas, etc. Es un libro muy importante del 53 que realmente marcó una pauta, porque básicamente es un libro que descubre la contribución hecha por Hans Carl Brigler. Entonces, amigos, hasta aquí voy a quedarme con este pequeño video introductorio respecto de la cognición. En próximos videos voy a continuar. Espero que les haya gustado y por favor suscríbanse al canal porque hay muchos videos más que vienen sobre cognición y sobre otros temas más. Cuídense, nos vemos.